¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a una nueva edición de su programa de crecimiento empresarial. Esto es Emprende 3, que como saben se transmite todos los martes a las 8 de la noche a través de BHTV, nuestro canal. Esta noche, queridos amigos, tenemos una edición súper especial porque estamos aquí en el set con Jorry Huarto. Él es abogado y vocero nacional del PRIN, Partido Regionalista de Integración Nacional, con quien conversaremos sobre la coyuntura política en el marco de las elecciones 2026. Ustedes saben, queridos amigos, como siempre lo hemos dicho aquí en el programa, que no podemos vivir de espaldas al quehacer político, porque de lo contrario, tarde o temprano, la política nos pasa factura. Bien, queridos amigos, sin más preámbulo, quiero darle la más cordial bienvenida a nuestro primer invitado. Se trata, como yo le he mencionado, del abogado Jorry Huarto. Él es vocero nacional del Partido Regionalista de Integración Nacional, PRIN. Y con él conversaremos sobre la coyuntura política en el marco de las elecciones 2026. ¿Cómo estás, Jorry? Bienvenido a Emprende 3. ¿Cómo estás, Lucho? Muchas gracias por la invitación. Un saludo a toda la comunidad de BHTV y el programa Emprende 3. Yo creo que es importante, sobre todo en esta época, resaltar, ¿no?, la importancia que tienen los medios de comunicación para invitar a algunos candidatos, voceros y algunos actores de la política peruana para comprender un poco más a cable tierra lo que está pasando en el país, en el marco de las elecciones. Así es. Gracias más bien por aceptar la invitación, Jorry. Fíjate que nosotros somos un programa estrictamente relacionado con todo el quehacer empresarial, pero como siempre lo hemos dicho acá en Emprende 3, los empresarios no podemos vivir de espaldas justamente a la realidad de nuestra política, ¿sí? Porque tarde o temprano la política a veces nos pasa una factura y una factura gruesa, ¿no? En ese sentido, quisiera por favor que compartas con el público, ya que eres vocero nacional del PRIN, ¿qué cosa es el PRIN? Bueno, pero precisamente el hecho de que partidos con un corte empresarial entren directamente a hablar acerca de política en el marco de la coyuntura electoral es importante. Claro. Porque esto es transversal. Así es. Transversal, y esto le importa a quienes padecen de la inseguridad ciudadana que campea en el Perú, como también están interesados en la promoción del empleo y por supuesto de la dinamización de la economía en el país. Así que es importantísimo y yo la verdad que saludo que haya este tipo de iniciativa para poder hablar de estos temas que son importantes para el peruano de a pie, que a veces por diferente tipo de información y por diferentes situaciones vive un poco desconectado de la realidad. Así que nosotros de alguna u otra manera pendemos como un conector con la realidad. Así que en ese sentido lo saludo. ¿Qué es el PRIN? El PRIN es un partido, es el Partido Regionalista de Integración Nacional con más de 2 años y medio de inscripción en el sistema o en el registro de organizaciones políticas del Perú. Es un partido que tiene las banderas de la regionalización en el sentido de que queremos que el Perú sea no solamente Lima, sino una sola región. Esto es llegar a todas las regiones del Perú enarbolando las ideas de la libertad de emprendimiento, el patriotismo, a un conservadurismo no fanatizado, pero un conservadurismo que reafirme nuestras convicciones en la defensa del niño por nacer y de la familia tradicional. Entonces, en ese marco ideológico, en ese cóctel de ideologías, es que nosotros estructuramos un plan de gobierno para presentarlo como una solución al país en las elecciones que se vienen, que son 2 procesos electorales supremamente importantes, las elecciones generales y las elecciones subnacionales que implican regionales y municipales. En ese sentido, pues yo creo que ya va calentando motores el escenario político electoral, sobre todo, habida cuenta de que los plazos están corriendo y todos los partidos políticos, que a la fecha tenemos 43 partidos políticos inscritos, están ya gatillando sus estrategias finales para empezar ya una campaña electoral. Así es. Precisamente como vocero nacional del PRIN, Jorry, ¿cuál es tu lectura, ¿no?, sobre el marco de este proceso electoral? Bueno, a ver, primero situándonos en que existe una alta parrilla de opciones. Estamos, digamos, en una suerte de identificación de quiénes son verdaderamente las soluciones ideales para el elector peruano. Y aquí es importante señalar la importancia que hoy mismo tiene cada ciudadano de pie, que tiene la capacidad legal y civil de ejercer su voto a partir de los 18 años, para identificar, utilizando toda la información, porque tenemos mucha información ahora, mucho más que antes, para elegir de una buena manera a nuestras autoridades. Entonces, ya de saque es un llamado a la reflexión a toda la ciudadanía para que pueda escrutinar bien a sus políticos representantes, a las autoridades que van a elegir. Entonces, en ese sentido, habida cuenta que hay tantos candidatos, tantos partidos políticos, yo hago un llamado a la ciudadanía en general para que puedan
filtrar bien a sus candidatos, utilizando, por ejemplo, la inteligencia artificial. Claro. Hoy en día la inteligencia artificial, como es la alta tecnología, sirve para que las generaciones, por ejemplo, más nuevas o las más jóvenes, si se quiere, puedan precisamente conectarse con esta realidad electoral y filtrar de mejor manera a sus candidatos. Esto es, no cometer los errores pasados, no cometer el error del 2021, del 2018 y así para atrás, sino que creo que estamos en la época de la tecnología que nos permite poder tener una visibilidad mucho más real de ante quiénes estamos, a quienes nos pone y nos presenta la parrilla electoral. Y en ese sentido nosotros podemos asumirnos como una nueva clase política. El PRIN es un partido regionalista de integración nacional y yo les invito a todos para que puedan evaluar las redes sociales, la página web, en fin, todas las redes sociales y también, por ejemplo, la inteligencia artificial para que puedan buscar y filtrar y se van a dar cuenta que el PRIN es una opción absolutamente disruptiva, diferente y que quiere hacer parte de la nueva clase política, que no hace parte de la vieja clase política que desea conservar el poder. En ese sentido, mi introducción sería la utilización sana de las redes sociales y de la tecnología para poder escrutinar bien a tus candidatos, habida cuenta de una realidad que te ofrece 43 partidos políticos con cientos y cientos de candidatos y poder entender qué es el Partido Regionalista de Integración Nacional a partir de un mensaje mucho más disruptivo y que verdaderamente quiere a la gente. La gente está cansada de lo mismo de siempre. Entonces ahí viene el Partido Regionalista de Integración Nacional como una opción mucho más fresca, como una opción un poco más, digamos, desde el punto de vista moral, que te ofrece una serie de ventajas frente a lo que ya existe. Correcto. Precisamente sobre el tema de filtrar correctamente a los candidatos, de conocerlos más, ¿no? Hace poco se ha hecho pública una noticia, ¿no?, que hay muchos partidos que se ha detectado, mejor dicho, que hay muchos partidos que han inscrito indebidamente muchas firmas, ¿no? O mejor dicho, que hay muchos ciudadanos que no han autorizado, ¿no?, su firma para pertenecer a un partido. ¿Cuál es tu lectura de esta situación que se ha hecho conocida hace poco? Muy alarmante. Yo creería de que, bueno, muchos analistas políticos y personas entendidas en lo que es el impacto electoral en esta época entienden que esto podría ser una herramienta del sistema electoral para inclusive poder buscar, ¿no?, cual cacería de brujas, buscar quitarles la inscripción a la suspensión o hacer las suspensiones de partidos políticos para que baje el número de partidos políticos en la oferta excesiva que existe. Alarmante, ¿por qué? Porque sí es cierto, a la luz de los hechos y el informe que ya ha emitido RENIEC, la OMPE y el Jurado Nacional de Elecciones, existirían precisamente partidos políticos que habrían utilizado de una manera fraudulenta, impropia y por supuesto delictiva, así es, con un modus operandi, precisamente la firma de muchos ciudadanos y con eso habrían inscrito sus organizaciones políticas. Pero aquí viene una reflexión muy concreta, hay que separar la paja del trigo. Hay algunos partidos que pueden, por error involuntario, haber incorporado dentro de su cuota de afiliados a diferentes fichas de afiliación de algunos peruanos, por error involuntario, insisto, porque hay gente que tiene, o hay partidos que han utilizado algunos operadores para acercar peruanos y de repente por errores han cometido digamos, este error, vamos a ponerlo así. Pero hay otros partidos, como el caso de Martín Vizcarra, que si mal no recuerdo el partido de Martín Vizcarra es Perú Primero, donde se encontró un modus operandi, esto es 5.000 fichas de afiliación con puño y letra de la misma persona afiliando. Entonces, una cosa es delinquir y otra cosa es un error culposo. Claro. Entonces yo creo que la tarea del sistema electoral es diferenciar quienes han actuado de una manera tal y quienes han actuado de otra manera distinta, ¿no? El error culposo versus el delito con dolo, con premeditación, con el ánimo de querer ejecutar este tipo de actividades delincuenciales que lo que hace es desvirtuar y estafar al electorado nacional. Claro, yo estoy de acuerdo, queridos amigos, en que debemos ser muy cuidadosos en estas elecciones que se vienen con nuestro voto, muy responsables, porque yo creo, Jordi, que nuestro país está en un momento muy importante, un proceso histórico muy importante, del cual depende, ¿no?, si seguimos avanzando en una recta, ¿no?, hacia el desarrollo o de repente si involucionamos, ¿sí?, si retrocedemos un poco. Tú me hablabas hace un rato, hace un instante, que el PRIN es un partido que busca, ¿no?, desde una perspectiva pragmática, ¿no?, atender la agenda nacional pendiente. Vamos a ir a una pausa y
En el siguiente bloque quisiera por favor que compartas también con el público cuáles son esos grandes puntos, esas grandes líneas de agenda que tiene prevista el PRIN, ¿no? De atender en el caso de que sean un eventual gobierno, ¿te parece? Por supuesto que sí, lo conversamos. Excelente. Bien, queridos amigos, entonces regresamos luego de la pausa comercial con Jorry Wharton, quien es vocero nacional del PRIN, Partido Regionalista de Integración Nacional, y con él estamos analizando la coyuntura política en el marco del proceso de elecciones que se viene en el 2026. Volvemos. Bien, queridos amigos, rápidamente regresamos aquí en Emprende 3 con Jorry Wharton. Con él estamos analizando la coyuntura política en el marco de las elecciones 2026. Jorry, en el bloque anterior estábamos cerrando la secuencia con una interrogante, ¿no? ¿Cuáles son esas grandes líneas de trabajo que se ha planteado el PRIN como parte, ¿no?, de su agenda en el caso de un eventual gobierno? Muchas personas consultan qué es el Partido Regionalista de Integración Nacional y qué nos diferencia de las otras opciones que existen, las grandes o las demasiadas, en términos cuantitativos, opciones que existen en el país. Uno que es supremamente importante, y lo digo por factor tiempo para que la comunidad lo perciba rápidamente, es que nosotros somos el único partido político nacional que tiene una colaboración directa con el partido de Nayib Bukele, que es el partido de nombre Nuevas Ideas, cuyo jefe de campaña estuvo hace poco con nosotros aquí en Lima, hace aproximadamente un mes, en una conferencia internacional, el señor Guevara, que es ministro de Hacienda y a su vez jefe de la bancada Nuevas Ideas, partido al cual pertenece Nayib Bukele, que en su momento fue, acuérdate, alcalde de San Salvador también por el mismo partido. ¿Te refieres al señor Cristian Guevara? Cristian Guevara es actualmente diputado de la Cámara, bueno, evidentemente diputado de El Salvador, que estuvo con nosotros hace un mes en el partido PRIN acompañándonos a una conferencia internacional. Entonces, ¿por qué decir esto? Porque es importante que la gente, el electorado comprenda de que nosotros sí trabajamos codo a codo con modelos que han tenido éxitos en otros países, pero de una manera directa. No lo mencionamos ni ponemos una foto. Sino no es una inspiración. No es una inspiración, sino que es un facto, es una realidad y tenemos dirigentes nacionales que permanentemente están trayendo estos modelos y que viajan constantemente y que no hacen viaje de turistas, sino que hacen viaje verdaderamente de un trabajo político bilateral que consigue precisamente tener estas relaciones de gran voltaje y gran importancia, habida cuenta de lo que vive el Perú en estas fechas, en las cuales estamos gobernados por el sicariato, por la extorsión, la coacción en general. Entonces, eso es, creo yo, un gran motor que de alguna u otra manera ejemplifica qué hacemos nosotros como partido regionalista. Somos un partido pragmático, un partido que está por los más necesitados, que está por, digamos, enarbolar las ideas de la libertad, las ideas de la libertad de emprendimiento, el patriotismo, por formalizar a nuestros microempresarios en general. Entonces, pero vamos un poco a lo que le importa al peruano que vive en Tumbes, que vive en Iquitos, que vive en Puno, que vive en las fronteras del Perú en general y que vive en Lima también y padece, que hoy mismo lo que se está hablando, y es imposible dejar de mencionar la inseguridad que campea en el país. Todos los días están muriendo personas a manos de delincuentes comunes, pero también la reflexión va por este lado. ¿Y por qué te hablo de la reflexión? Porque finalmente de esta reflexión nosotros sacamos conclusiones para poder presentar soluciones de gobierno. Permíteme, eso justo te iba a preguntar, ¿de qué manera se nutren ustedes, ¿no? Políticamente, de repente programáticamente, ¿no? Con ejemplos, ¿no? A través de esta cercanía que tienen con el gobierno del presidente Bukele? Escuchamos mucho a los dirigentes o los altos dirigentes de este tipo de organizaciones, por ejemplo este partido político Nuevas Ideas, entre otras facciones y grupos políticos de diferentes partes del continente, y nos nutrimos mucho de lo que dicen los principales actores, no intermediarios, sino de los principales actores. Y algo que resuena mucho y que creo que lo van a entender mucho los que nos están viendo en este momento es que no hay que dejar de lado el combatir la corrupción. Por supuesto. Claro, suena cliché, claro. Es decir, están hablando de lo mismo, pero la reflexión viene por este lado. La corrupción es la prima hermana de la delincuencia. Así es. Lamentablemente, la gran delincuencia que nos flagela a los ciudadanos de a pie, que no tenemos seguridad privada, no caminamos con 8 seguridades todos los días, es que existen políticos corruptos que son cómplices de la delincuencia, que se sostienen en el poder a través de una complicidad con la delincuencia común, que lamentablemente se toman fotos con el sicario, se toman fotos, esto lo estoy hablando en términos figurativos, pero creo que se entiende perfectamente. Hay una complicidad entre el político corrupto y la gran delincuencia que azota y desangra el país. Entonces,
Esto lo he escuchado de precisamente Cristian Guevara, jefe de la bancada Nuevas Ideas de El Salvador, y quedó en una reflexión hacia nuestra organización como Partido Regionalista de Integración Nacional, y lo digo hoy en día al público. Es importante que nosotros entendamos que debemos cambiar la clase política. La clase política actual le importa 3 pepinos la seguridad ciudadana del peruano a pie. Claro, permíteme el comentario. Que esa es una realidad. Correcto, yo estoy totalmente de acuerdo. Permíteme el comentario, Jordi, y ustedes, amigos, coincidirán en que si no es por acción directa, como lo mencionas tú, por complicidad, ¿no? Por omisión, hay muchos políticos que se ven favorecidos con este no hacer algo efectivo frente a la delincuencia. Una suerte de obligación de no hacer, ¿no? Así es. Como lo dirían los abogados especialistas en derecho procesal, una obligación, o en derecho civil, una obligación de no hacer. Yo siento de que va más allá de una obligación de no hacer. Yo sí siento de que también hay complicidad. Esto suena a una suerte de cártel en el cual están involucrados de manera directa quienes promueven que se cometan los delitos. No solamente es quienes se tapan los ojos, sino quienes gatillan para que, incluso legislan para que los delincuentes no sean escrutinados por la ley de la forma que deberían. Hay gente que defiende al delincuente más allá de las víctimas. Esto es una realidad lamentable, pero es una realidad que sucede en el país, y no solamente en Perú, sino en varios países de América Latina. Entonces enfrentamos un mapa del delito que nosotros tenemos que atacar con soluciones pragmáticas, y como candidato a la alcaldía de Lima Metropolitana también ofrecemos algunas soluciones respecto a ese tema, como lo conversábamos antes de entrar al vivo, la importancia que tiene utilizar la tecnología, la alta tecnología de punta para combatir el crimen organizado, algo que se puede hacer hace mucho tiempo, pero que no se hace simplemente porque no existe el interés, la voluntad política de querer combatir esto de manera directa. Muy bien, entonces, primer punto, el tema de la seguridad. Y yo digo, amigos, un aplauso para esa inspiración que tienen ustedes, ¿no? Ese acercamiento, y al mismo tiempo ese tomar como ejemplo el modelo Bukele, ¿sí? ¿Qué otro punto de agenda de gobierno tienen ustedes? Insistimos mucho en este modelo, y me permito en este momento señalar que existen personas, yo no sé si lo hacen con mezquindad o lo hacen de manera asalariada, pero que desvirtúan mucho la labor del político nuevo, que precisamente trae estas ideas para combatir la delincuencia en el Perú. Esto es importante, ya que tú lo mencionas, perseguir al delincuente a través, por ejemplo, de la utilización del reconocimiento facial, para que nosotros podamos de una manera sistemática saber dónde está el delincuente, y si el delincuente entró a determinada tienda, a determinado centro comercial, determinado hospedaje, hotel, para rápidamente poder ubicarlo y poder sentenciarlo y rápidamente condenarlo, evidentemente respetando los procesos adecuados. Pero esta tecnología ya existe en ciudades como el DF en México, en Santiago de Chile, el propio San Salvador, se viene haciendo. Perú lo podría hacer, como tú bien dijiste, falta voluntad política. Yo creo que más allá de la voluntad política, yo creo que falta un poco de decencia para tomar las riendas y poder finalmente presentar estas soluciones, que son soluciones que representan únicamente eso, voluntad política, que no existe. Claro, pero también hay un evidente conflicto, actualmente lo estamos viviendo, ¿no? Por ejemplo, entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial, ¿sí? Y notamos mucho que al ciudadano a pie, lo que le parece, lo que a mí me parece en muchas oportunidades cuando uno ve las noticias, es que el sistema favorece al delincuente. Una persona que de repente es víctima de un asalto, de un robo, de un secuestro, se defiende en legítima defensa inclusive, ¿no? Y esta persona termina siendo procesada como si fuera el delincuente, y el delincuente sale siendo protegido por el Poder Judicial, ¿sí? O los policías, muchas veces el policía, en cumplimiento de su función, ¿sí? Terminan detenidos, procesados, enjuiciados y presos, ¿no? Por haber cumplido con su deber. Entonces yo noto que hay inclusive mucho temor en la propia población de ejercer su derecho a la legítima defensa, de los policías, por ejemplo, a actuar efectivamente contra los criminales, ¿no? Cuando están pues, en evidente flagrancia, etcétera, ¿no? Y todo esto como consecuencia de que hay creo yo, y es una opinión personal, una visible corrupción en el Poder Judicial que favorece al delincuente. ¿Cómo poder batallar, contra la delincuencia cuando dentro de la propia institución judicial, del propio Poder Judicial, se tienen ayudas para que los criminales salgan impunemente? Hay muchas formas de responder eso, pero yo creo que podemos empezar por una reflexión. El Estado está podrido en todos los estamentos.
Poder Judicial, Poder Ejecutivo, Palacio Legislativo. Evidentemente hay excepciones, pero en general hay una putrefacción del sistema. El Partido Regionalista de Integración Nacional estamos convencidos de que nosotros tenemos que gobernar conjuntamente con el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y con las Fuerzas del Orden, la Policía Nacional de Perú. Evidentemente hay siempre, digamos, hay malos policías, tal y cual, pero en términos de institución nosotros vamos a respaldar siempre a las instituciones del orden. En ese sentido somos unos convencidos de que debemos hacer toda la reestructuración y la regenería del sistema judicial para quitar a los malos jueces y colocar a gente decente, ¿no? Para que puedan precisamente sentenciar y dar justicia en función a la verdadera realidad. Esto es, y respaldar precisamente, en los casos que correspondan, por supuesto, a los policías, los buenos policías que a veces, como tú bien dices, se quedan un poco de manos cruzadas frente a delincuentes porque no saben si van a terminar presos o no, incluso si es que ellos estuvieran actuando desde la razón y desde la proporción de la fuerza. Entonces, en ese sentido, somos unos convencidos que nosotros, como partido político nacional, debemos respaldar siempre a las fuerzas del orden. Comando Nacional, el conjunto de las Fuerzas Armadas y precisamente la Policía Nacional del Perú. ¿Debemos hacer una regenería del sistema de justicia? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí, evidentemente echando mano de los procesos democráticos que correspondan, pero sí, estamos convencidos de eso, estamos convencidos de que debemos enfrentar el sistema como tal y los partidos políticos deben empezar a precisamente dar esa batalla política, olvidándose un poco de las prebendas y del digamos, del compañerismo con las personas que finalmente hacen parte de este sistema que nos está dando pues sendas señales de que no quieren gobernar para el peruano a pie y mucho menos para la fuerza del orden, sino para los de siempre, ¿no? Y por eso nace el Partido Regionalista Internacional. Correcto. Mira, hay muchos puntos que se nos van a quedar, digamos, en pendiente y creo que esto va a dar pie para una siguiente conversación, Jorri, aquí en el programa, porque, queridos amigos, tenemos una problemática compleja, ¿ya? En la que podemos abordar temas económicos, temas de salud, temas de educación, temas del retraso tecnológico que tenemos en nuestro país, temas de la minería ilegal, la desprotección que está sufriendo, la depredación, perdón, que sufren nuestros bosques, nuestra Amazonía, nuestro mar y muchas cosas más que creo yo se deben atender, Jorri, porque merecemos, ¿no?, ser un país que esté a tono con su potencial. Y creo yo, queridos amigos, y en una opinión personal lo digo, que merecemos ya de una vez sacudirnos, ¿no?, de gobiernos que le restan al Perú. Le restan. Y lo que queremos, Jorri, es que los nuevos gobiernos le devuelvan la confianza al ciudadano, para que el ciudadano vuelva a creer en su país. Más allá de chauvinismo, de patriotismo, etcétera, queremos recuperar esa confianza en nuestras instituciones, en nuestras autoridades, en nuestros líderes. Mira, para ir cerrando la entrevista, me comentabas tú que también eres candidato a la alcaldía 2026. Grosso modo, ¿cuál sería el comentario al respecto? Si bien acepto la campaña electoral de las elecciones generales que se vienen, hay una precandidatura a la alcaldía de Lima Metropolitana por el partido que represento, el Partido Regionalista Integración Nacional. Evidentemente las propuestas tienen que ver mucho con el tema de transporte y sobre todo seguridad ciudadana. Yo me voy a anclar mucho en temas de seguridad ciudadana, el factor tecnológico es importante y la utilización, por ejemplo, de las redes sociales y la inteligencia artificial, que no solamente sirve para digamos, documentarse el tipo de candidatos que nosotros vamos a elegir, sino también para combatir el crimen. Yo creo que estamos en la era de precisamente la tecnología, que nos permite poder acercarnos rápidamente al mapa del delito y por consiguiente a los delincuentes. Pero más allá de las propuestas per se como tal, que evidentemente son importantes y a veces el factor tiempo nos supera, la reflexión que yo quiero hacer en estos pocos segundos finales es la importancia que tienen todos los agentes que de alguna u otra manera inciden en el cómo nosotros vamos a votar en las siguientes elecciones. Los periodistas, los canales de comunicación, los influencers. Yo estoy muy contento porque he visto y he notado de que existen muchos influencers que hoy en día hablan de política.
hablan de política, hacen el ejercicio por lo menos de evaluar quiénes son los candidatos que de alguna u otra manera deberían abandonar ya la política electoral como tal activa y quiénes son los nuevos que deberían estar. Entonces, en ese sentido me quedo mucho más activo. Yo creo que estamos asistiendo a una era que nos va a permitir poder reflexionar y ser mucho más cautelosos y juiciosos de quiénes deben ser, quienes deberían tener una oportunidad precisamente para ser gobierno 2026. Soy un convencido de que partidos como el PRI, partidos u organizaciones como Acción Republicana son quienes van a llegar a tener un protagonismo importante en estas elecciones, no solamente porque lo merece, sino porque creo lo conspicuo que va a ser el elector peruano de manera histórica este tipo de elecciones por la información y por el activismo que hoy mismo existe en el país. Excelente, muchas gracias, Jordi, por haber estado aquí en el programa. Nos ha quedado cortísimo el tiempo, pero repito, invitado para una próxima oportunidad.